Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Y esta semana, los jueves, vamos a hablar de Disney y vamos a hablar de un corto que para mucha gente va a pasar desapercibido, pero para mucha gente no, lo esperábamos con muchas ganas muchos, porque se cumplen 100 años de Disney y el día que se cumplían 100 años, que fue el 17 de octubre, se publicó un corto en el que tiene muchos detalles y aparecen prácticamente todos los personajes de la historia de Disney. Y vamos un poco a analizar, a hablar. Si no habéis visto el corto, por favor, verlo porque hay muchos detallitos y entonces no os quiero hacer spoiler. Entonces, si queréis ver el corto, Érase una vez un estudio, lo tenéis en Disney Plus y lo podéis ver ahí perfectamente. Porque si no, os voy a destripar muchas cosas y muchos detalles que para los amantes de Disney es una gozada. Así que os aviso. Aviso spoiler. Si no habéis visto el corto y lo queréis ver, verlo. Y si, bueno, decís, bueno, no lo voy a ver y me lo cuentas tú. Pero bueno, es mucho más bonito verlo. Pero bueno, vamos a empezar. Y es un corto que empieza de una manera especial porque empieza una de las diseñadoras actuales de Disney hablando con uno de los diseñadores más antiguos que llevaba muchísimos años en Disney, que es nada más y menos que Paul Burney, que falleció en 2022. Lo han podido yo entiendo que lo grabaron antes o alguna imagen que tenía archivo y tal. Han podido grabarle a este señor y sale en el corto. Recordemos que yo creo que este corto lleva muchísimo trabajo porque, como vamos ahora a decir, salen muchísimos personajes de Disney y empieza de una manera entrañable diciendo estos dos personajes y le aguantan la puerta los directores del corto, o sea, ahí va dejando detallitos y le dice, eh, más de 100 años de Disney Studios y le contesta a él, si estas paredes hablaran y de repente cuando ya se van todos del estudio, pues vemos asomarse a Mickey y Minnie en un cuadro y toman vida. Toman vida y esto es solo el principio porque después de Mickey y Minnie llaman a Campanilla y Campanilla dicen es la hora de la foto. Y claro, esto nos quiere decir que va a haber una foto de todos los personajes de Disney y claro, ya cuando te dicen eso se te ponen los colmillos largos y dices, madre mía, aquí todos los que van a salir. Sale la princesa de Tiana, sale a Pinocho, que tienen frases. Esto es decir de importante de este corto, que para muchos, los que han podido, la voz original en inglés, porque en castellano lo he escuchado varias veces doblado, pero por un motivos u otros no han podido usar las voces originales, en algunos casos, en otros sí, pero en inglés casi todos, si lo veis en créditos luego, han usado las voces originales. Los que estaban vivos o han podido, han cogido esas voces o los han cogido, los han llevado al estudio a grabar y han grabado especialmente. Los que habían fallecido han cogido imágenes de archivo de las películas o que no habían o que habían grabado y no habían emitido en esas películas. Recordemos que muchas de estas películas se hace mucho material de grabación y luego se hace un corte para luego emitirlo. Entonces es lo que ha pasado. Hemos tenido el honor de tener una grabación de Robin Williams que no se había escuchado nunca. Y claro, nos hemos quedado mucho con los ojos abiertos. Es lo malo del... En este caso yo suelo ser del doblaje. Me gusta apoyar el doblaje en español, pero es que el sentido y toda esa frase no tiene nada que ver en español con inglés. En inglés es una frase que era inédita y en español es exactamente la misma frase que dice en Aladdin 1. O sea, entonces se pierde un poco esa originalidad de haber hecho ese rescate. Decir que en su día Robin Williams dijo que no quería que se usara ningún material cuando él falleciera, pero la Disney se ha puesto en contacto con los hijos de Robin Williams y están de acuerdo. O sea que hay controversia en redes sociales, pero han llegado a un acuerdo y es un homenaje a su padre. Yo creo que es el de los personajes, incluso dejando las películas de carne y hueso, por encima de esas películas, tiene películas muy míticas, Robbie Williams, pues este personaje de Aladdin es el que marcó a muchos. También aparecen personajes como Zootropolis. En este corto lo que vamos a ver es una mezcla. Personajes en 3D, personajes más antiguos se van a mezclar con personajes de épocas más modernas. Y lo bueno es que la animación
se va a mantener. O sea, si un personaje tenía una animación clásica, por ejemplo, no han hecho la aberración de coger a Bambi, que es otro de los personajes que sale, y ponerlo en 3D o con unos colores más vivos. Lo han puesto con esa animación que llevaba original. Y los de 3D lo han puesto en el 3D que tienen actualmente. Así que está bien porque tiene su... No solo la voz se mantiene, que es muy importante, esas voces originales de los actores que le dieron voz en su día, sino que se mantiene también la animación. O sea, cosa importantísima que me parece. Y empiezan a salir de los cuadros todo tipo de personajes. Las animaciones de algunos son muy buenas, graciosísimas. Para mí una de mis películas favoritas, que son Los Rescatadores, salen de un cuadro ahí como volando. También es muy gracioso que vemos de fondo los cuadros de fotos y cosas que se han producido por el estudio. O sea, está muy bien cómo vemos eso. Y poco a poco todos los personajes van interactuando, van saliendo unos con otros. Mola mucho la interacción. Personajes que son de épocas muy distintas que lo veas interactuando. Y es eso, lo que he dicho yo en un podcast, me acuerdo de decir que el multiverso de Disney, que hubiese sido muy bueno verlo. Y personajes que son de animación, es muy fácil hacer ese tipo de multiverso. Y nunca Disney se ha lanzado a ello. Aparte de la serie que no sé si conoceréis mucho, la House of Mickey, la casa de Mickey, que no confundir con la otra de la casa de Mickey Mouse, que esa es como en 3D y más para niños. Bueno, pues la House of Mickey era una serie en que había una especie de bar y Club de la Comedia, y ahí iban los personajes de Hércules, los personajes de Mulan, los personajes de Aladdin, de Blancanieves. O sea, todos los personajes se juntaban ahí y interactuaban los unos con los otros. O sea, y en esa serie se hace un poco esto. Tenemos a la Isla del Tesoro, la Isla del Tesoro, Maui. Es que tenemos tantos personajes que interactúan unos con otros. Aladdin, que es muy bueno verlo ahí con su animación original en carne y hueso. O sea, tenemos ahí el famoso dragón verde que salía pues con el personaje de los rescatadores. Y vemos a Bayana con el pez de la sirenita. Y luego una escena que me encanta es cuando Merlín, Bayana, este pez, los del Alicia y País de Maravilla, los pingüinos de Mary Poppins. Que claro, diréis alguno, pero si Mary Poppins es carne y hueso, sí, sí, pero tiene personajes de animación, pues salen estos personajes. Lo mismo que el león famoso de la bruja novata. Esta peliculón que mucha gente no lo conoce, La Bruja Novata, un auténtico peliculón que tiene también cosas de animación, pues está muy bien. Es tipo Mary Poppins, intercambia la animación con en carne y hueso, entonces está súper bien. Entonces recomiendo mucho y que lo veáis y lo veáis una y otra vez. Y vamos a seguir comentando porque tenemos a Donald, aparece claro en un de Disney, en un corto, no podía faltar. Decir que el corto dura unos 8 minutos. Es muy cortito, luego casi los créditos y los idiomas y todo eso dura casi más que el corto. O sea, dura muy poquito, pero os recomiendo que luego lo repitáis porque solo por ver los momentos que tiene y los guiños. Por ejemplo, luego cuando sale Olaf y está dibujando a Aladdin, al genio, y sale el genio y como he dicho antes sale Robin Williams, esa voz que han podido rescatar, salen al fondo Timón y Pumba. O sea, está muy bien todos esos detalles. Y ya para casi el ecuador del corto vemos a los dálmatas que están viendo Fantasía, ese demonio gigantesco que salía. Fantasía, una de las joyas ocultas de Disney que mucha gente no lo conoce. La gente le echa atrás el tema de la música clásica y esos cortes que tiene con la orquesta y todo hablando, pero yo creo que hay que echarle un poquito de paciencia y verlo porque tiene muy buenos cortos, aparte del famoso del de Mickey de Mago, que es el famoso con las escobas, pero tiene muy buenos cortos y merece muchísimo, muchísimo la pena. Y ahí están los 101 dálmatas viendo Fantasía, salen corriendo. Y luego ya para acabar esta mitad del corto, vemos a la serpiente del libro de la selva, Rapunzel le pega un sartenazo y ese momento emotivo con Mickey viendo el cuadro de Walt Disney el hombre que le creó, su creador, y viendo ahí, haciéndole como una reverencia, quitándose el sombrero, y es un momento muy emotivo. y, y yo pensaba, uy, a ver qué van a hacer, pero ahí se acaba un poco la escena. Y ya vamos casi a la parte final del corto. Siguen saliendo más personajes. Yo os recomiendo que pauséis el corto, porque si no,
que lo veáis una primera vez todo seguido y luego si queréis ir pausándolo y ver todos los personajes que salen. Porque hay en una escena donde yo he tenido que pausar y no me he dado cuenta hasta más tarde que salía Maléfica y el malo de Notre Dame se le veía como un poquito de la cabeza. O sea, se le ve porque son esos cuernos y el gorro suyo son muy característicos de estos personajes, pero si no lo pausas no lo ves. O sea, se te sale una cantidad de personajes por pantalla que o estás muy despierto o no hay manera de ver todo eso. Luego sale el personaje Romper-Ralph, que ya van a salir a la puerta del estudio y ya se van a organizar para hacer la foto. O sea, ya van saliendo ese detalle de que Ralph le llama a Mickey Garfield del golpe que se da. O sea, es bastante gracioso. Y luego sale Scar, vemos a Scar y el detalle de Scar es que está, y lo vemos con los créditos, pero en inglés se ve muy rápidamente esa voz familiar de Jeremy Irons. Jeremy Irons ha vuelto para poner voz a este personaje de Scar del Rey León. Lo bueno es eso, que salen villanos y salen también muchos personajes principales y personajes muy secundarios de muchas películas de Disney lo hemos podido ver. Así que está muy bien. Es personajes que aún muchos, si no conocéis el mundo de Disney en profundidad, no sabéis, uy, ¿este quién es y tal? Y también sirve de manera de introducir al mundo Disney y decir, uy, pues este personaje me ha hecho gracia al verlo aquí al fondo y tal. Voy a ver su película y tal. Es una manera este corto también de homenaje y de introducir a la gente y decir, bueno, para que la gente vea más contenido de Disney. O sea que ahí Disney ha estado bastante bien, metiendo a todo tipo de personajes. Prácticamente nadie se ha quedado fuera. Todas las películas han salido y todas han salido con los personajes más importantes, ya sean primarios o secundarios. Vemos al final a las hadas de la Bella Durmiente cambiando el sombrero de color. Primero lo ponen rosa y luego lo ponen azul. Y luego vemos a los tres cerditos, a Garfio y al personaje, al primer personaje que creó Walt Disney, que iba a ser el personaje que iba a ser la marca de Disney, pero ese personaje fue denunciado, le denunciaron los derechos de autor, no podía utilizarlo, luego ya sí lo ha podido utilizar para este corto, después de casi 100 años, pero era el personaje que iba a sustituir a Mickey. O sea, si este personaje que sale en blanco y negro y es muy parecido, si lo veis es casi igual que Mickey, pues este personaje no hubiéramos tenido a Mickey y demás. O sea, pues lo hubiéramos tenido a él. O sea, que fue por cosas del destino y nos hubiéramos quedado sin Mickey, el personaje que tú hablas de Disney y lo primero que se te viene a la cabeza es Mickey. Aunque luego haya muchas películas principales de Disney, Mickey no está prácticamente en ninguna de ellas, pero Mickey está muy asociado a Disney y su logotipo, las orejitas y todo. Entonces es muy vital y este dato de que este personaje que salga junto a Mickey y es como un homenaje a este primer personaje. Y vemos luego a Rafiki que le da la cámara a Goofy, que Goofy es el que va a hacer la foto. Seguimos viendo al fondo personajes, más personajes y más personajes. O sea, los personajes que se puede ver en este corto es una barbaridad. Todo lo que se puede ver. Y luego ya Goofy está con la escalera, se va a caer. Vemos a Tarzán, a Jafar, más personajes, se cae. Y ya aparece Lilo y Stitch, que de los últimos 20 años es de los personajes más icónicos. El merchandising que se vende de este personaje de Lilo y Stitch es muchísimo. En cualquier tienda lo veréis. Se vende pijamas, se vende ropa, se vende Funko Pop. Es de los personajes que más vende Disney. Llama mucho la atención este personaje. Y luego ya todos los personajes se van a ir, pues cuando ya no se puede hacer la foto porque se ha roto la cámara. Pero entonces empieza a sonar al fondo una música, la música característica de Disney, que tenía sus introducciones, la música que salía en la película de Pinocho original. Y ya todos los personajes empiezan a cantar esta música, ya es el momento como mágico y que se te sale la lágrima de este corto. Vemos un montón de personajes interactuando, es muy bonito este personajes. Vemos al jorobado de Notre Dame junto a las gárgolas, arriba del todo, a Dumbo. Es que el número de personajes me estoy dejando fuera un montón, pero son muchísimos los que salen. Es la historia de Disney en sí entera, o sea, Baloo también cantando junto a Mowgli. Y es que este momento es enternecedor. Sebastián dirigiendo. Y ya entran las escobas de fantasía, juntan todos los trozos de la cámara,
luego sale el personaje de romper la guerra, el Hércules sube la escalera, la hada madrina de la Cenicienta le sube a Goofy, que va a dar al botón de la cámara, y entonces es cuando ya prácticamente acaba la canción, está acabando, vemos a Mulan, vemos a Blancanieves y al nuevo personaje que han tenido el detallazo de meterlo, que es el personaje que va a salir en la película, que va a ser como homenaje a todo Disney, esta película que se estrena en cines en noviembre. Y este personaje lo han metido junto a Blancanieves, que fue la primera. Yo creo que es bastante bueno este guiño que han hecho y no, lo han hecho con mucha intención el meter a Blancanieves, el personaje original, la primera película de Disney, Mulan, que siempre lo vais a ver en la lista de películas favoritas de Disney de todos los tiempos, que es como ese personaje ya casi final de la época de Disney y ya el último personaje que va a entrar a formar parte de Disney. Entonces ha estado bastante bien que esos tres personajes se den la mano y con sus animaciones originales. Y está bastante bien ese momento. Ya empieza a cantar Winnie the Pooh. Y ya para acabar casi la canción, canta Pepito Grillo. Vemos al Pepito Grillo que lo sostiene en su mano Mickey Mouse, que también es una especie de guiño, porque en Mickey Mouse hace como esa mano, es como Walt Disney, en plan, que Walt Disney, recordemos también, una de sus producciones, está Blancanieves, está Mickey. Y luego estuvo Pinocho, que fue una de las películas originales y que tuvo bastante éxito para Disney. Entonces es una especie de metáfora de Walt Disney con su mano elevando a Pepito Grillo. Y el plano se empieza a abrir, a abrir, a abrir. Y ya cuando se abre del todo, la barbaridad de personajes que vemos es que yo creo que no son ni 200 ni 300. O sea, si contamos a los dálmatas, a los enanitos, a las ardillas de Chio Cho, los ratones de la Bella Durmiente, de Cenicienta, los ratones de los rescatadores. Si vemos a todos esos personajes, es que es una barbaridad todos los que salen. Es que yo he tenido que hacer zoom y, por ejemplo, el personaje que pensaba que no salía, que yo no había visto, Sir Khan, el famoso tigre del libro de la selva, yo no lo había visto, pero en las seis primeras veces que he visto el corto, pausándolo y todo, no lo había visto. Y luego lo he visto a ese personaje, el caballo de Hércules. Una barbaridad de personajes que dices, pero bueno, los dinosaurios, la famosa película Dinosaurio que salió de Disney en 3D, que mucha gente no se acuerda de ella, pues también salen al fondo del todo. O sea, es una barbaridad la cantidad de personajes y esta foto que yo creo que próximamente Disney la pondrá para que la usemos de escritor y tal en alta calidad y probablemente venda pósters, merchandising, porque esta foto es histórica de prácticamente todos los personajes de Disney juntos, los de 3D y los de animación clásica, todos ahí juntos, y ahí ya cuando se acaba el corto, ya dicen muchas gracias a todos por estos 100 años, y ya con esta foto espectacular, que es con la que se acaba este corto, que ya digo, es algo espectacular, y con unos 8 minutitos que se pasan volando, decir que este podcast va a durar casi el doble o más que lo que ha durado el propio corto, o sea que solo analizando el corto dura más que el propio corto, que pasa a veces con algunas películas, pues con este corto pasa porque todos los guiños, todos los detalles que tiene, todas las cosas, toda la música, las voces, la animación, o sea, está súper bien, es un homenaje muy bueno. Hay quien decía, pues podrían haber hecho una película, no era necesario hacer una película, si esto la largas hora y media, 2 horas, quizá hubiera habido tramas más secundarias y demás, yo creo que así ha estado perfecto, han salido todos los que tenían que salir, ha salido todos y yo creo que es un corto espectacular, de los mejores, yo creo que va a estar en ese top de los mejores de la historia de Disney, por lo que significa todos los personajes juntos interactuando. Así que algo muy mágico y que por ejemplo Warner Bros. Se debería haber puesto las pilas en su día y no hemos visto nada parecido. Lo más parecido que hemos visto es lo de Space Jam 2, que se juntaban prácticamente todos los personajes de las franquicias de Warner Bros. Pero no nada parecido. Así, este corto yo creo que ha sido mucho más sentimental, mucho más mágico y os recomiendo a todos que lo veáis
por lo menos una vez, yo creo, pero os va a pasar como a mí, en cuanto si sois amante de Disney o os gusta un poquito, en cuanto lo veis una vez, lo vais a ver una vez y otra para ver todos los detalles y todo lo que guarda este corto. Así que, bueno, con esto acabamos el podcast, con esto mágico de Disney y nos vemos en el siguiente programa y adiós.